¿Y si el mundo no estuviera fuera de control, sino avanzando exactamente hacia el escenario que fue anunciado hace siglos? ¿Y si el desorden global, la confusión moral y la ansiedad colectiva no fueran simples accidentes históricos, sino señales que apuntan a un desenlace profético? Tal vez no estamos viviendo tiempos normales. Tal vez estamos viviendo los tiempos que fueron descritos con una precisión que hoy empieza a estremecer. Mira a tu alrededor. Las tensiones entre naciones aumentan. Las crisis económicas sacuden mercados completos en cuestión de días. Las pandemias alteran el ritmo del planeta. La tecnología avanza más rápido de lo que la ética puede procesar. La información viaja en segundos, pero la verdad parece diluirse. Y en medio de todo esto, la Biblia habló de un periodo caracterizado por incertidumbre, engaño, temor y transformación global. Cuando se mencionan los tiempos finales, muchos imaginan escenas dramáticas y catástrofes espectaculares, pero el mensaje bíblico es más profundo que eso. No se centra solo en eventos externos, sino en la condición interna del ser humano. Habla de corazones enfriados, de amor debilitado, de personas dominadas por el egoísmo y el placer inmediato. Describe una generación con acceso a conocimiento ilimitado, pero con una sabiduría escasa. Las señales proféticas no comienzan con fuego cayendo del cielo, comienzan con cambios sutiles, la normalización de lo que antes era impensable, la redefinición constante de la verdad, la pérdida de referentes absolutos. Cuando todo es relativo, nada es firme, y en ese terreno inestable, el engaño prospera. La Escritura advierte que antes del desenlace final surgirán voces persuasivas, líderes carismáticos y sistemas que prometen seguridad global. Habrá soluciones atractivas para crisis reales, pero el problema no será la falta de respuestas, sino la naturaleza de esas respuestas. Cuando la humanidad, agotada por el caos, busque orden a cualquier precio, será vulnerable a aceptar estructuras que comprometan principios fundamentales. Observa el desarrollo tecnológico, sistemas financieros digitales, vigilancia avanzada, inteligencia artificial capaz de influir en decisiones masivas. Durante siglos, la idea de un control global parecía fantasía. Hoy, la infraestructura ya existe. No significa que todo avance tecnológico sea negativo, pero sí muestra que el escenario descrito hace miles de años ya no es imposible. Sin embargo, el enfoque bíblico no invita al pánico, invita a la preparación. Hay una diferencia enorme. El miedo paraliza, la preparación fortalece. Las advertencias proféticas no fueron escritas para producir histeria colectiva, sino para despertar conciencia espiritual. Uno de los elementos más repetidos es la paciencia. En un mundo que exige resultados inmediatos, la fe auténtica aprende a esperar, no como resignación, sino como convicción firme de que los tiempos divinos no se rigen por la prisa humana. La ansiedad es uno de los grandes enemigos en los tiempos finales. El afán por resolver todo rápidamente puede llevar a comprometer principios esenciales. También se habla del aumento de la maldad, no solo en términos de violencia visible, sino en corrupción estructural, manipulación y explotación. Lo sorprendente es que, junto a ese incremento del mal, se promete protección y firmeza para quienes permanecen arraigados en la verdad. No se promete ausencia de dificultades, sino fortaleza para atravesarlas. La historia confirma patrones repetitivos. Civilizaciones que alcanzaron poder máximo terminaron colapsando por decadencia interna. Imperios que parecían eternos desaparecieron. El problema nunca fue solo externo, fue moral y espiritual. Cuando la base ética se erosiona, la estructura eventualmente se desploma. La Biblia describe un periodo donde el engaño será tan sofisticado que incluso personas con convicciones podrían ser confundidas si no permanecen vigilantes. Eso implica disciplina, implica estudiar, reflexionar, profundizar. No basta con una fe superficial heredada por tradición, se requiere convicción personal. En tiempos finales la fe no será cultural, será intencional. No será automática, será decidida. Y eso cambia todo. Porque cuando creer implica ir contra la corriente dominante, la convicción se prueba.
También se advierte sobre el enfriamiento del amor. No se trata solo de relaciones románticas, sino de empatía, compasión y solidaridad. La polarización social es una de las marcas más visibles de nuestra era. Divisiones ideológicas profundas, incapacidad de diálogo, cancelación del diferente. Cuando la humanidad pierde la capacidad de escucharse, el tejido social se debilita. Pero junto a estas advertencias hay promesas firmes. Se afirma que quienes confían no serán abandonados, que la justicia, aunque tarde, prevalecerá, que la aparente prosperidad del mal es temporal. Esto no es ingenuidad, es perspectiva histórica y espiritual. Los ciclos de arrogancia humana siempre han tenido fecha de caducidad. Aplicar esto a la vida diaria cambia la manera en que enfrentas la incertidumbre. Si comprendes que el caos no es sorpresa, sino parte de un proceso anunciado, tu reacción puede transformarse. En lugar de desesperación, eliges firmeza. En lugar de ira constante, eliges prudencia. En lugar de buscar atajos dudosos, eliges integridad. La preparación espiritual incluye oración constante, no como ritual vacío, sino como alineación interna. También implica examinar motivaciones, corregir actitudes y fortalecer carácter. Porque si el entorno se vuelve más inestable, tu estabilidad interior será tu mayor recurso. Otro elemento clave es la esperanza. No optimismo ingenuo, sino certeza fundamentada. El mensaje profético no termina en destrucción, sino en restauración. Habla de renovación, de justicia definitiva, de un orden donde la corrupción no tendrá lugar permanente. Eso redefine tu perspectiva sobre las crisis actuales. No las minimiza, pero tampoco las absolutiza. Las coloca dentro de una narrativa mayor, y cuando entiendes que la historia tiene dirección, no solo eventos aislados, puedes caminar con mayor serenidad. También se enfatiza la vigilancia. No vivir obsesionado con teorías, sino atentos a la coherencia entre principios y decisiones. Las distracciones abundarán: entretenimiento constante, consumo excesivo de información, saturación digital. Mantener claridad requerirá disciplina consciente. El llamado es directo. No te dejes arrastrar por la desesperación colectiva. No adoptes la mentalidad de derrota. No permitas que la ansiedad dicte tus decisiones. La firmeza no significa negar la realidad, sino enfrentarla con convicción. Los tiempos finales, según la descripción bíblica, no serán solo una etapa de oscuridad creciente, sino también de definición clara. Las posturas serán más visibles, la tibieza será insostenible, cada persona tendrá que decidir en qué fundamenta su vida. Eso te incluye. No es un concepto abstracto, es una invitación personal. ¿En qué basas tus decisiones cuando la presión aumenta? ¿En qué apoyas tu esperanza cuando las noticias son desalentadoras? ¿Qué guía tu ética cuando el entorno flexibiliza todo? Entender las señales proféticas no es coleccionar datos alarmantes, es ajustar prioridades, es fortalecer convicciones, es cultivar paciencia cuando otros se precipitan, es mantener integridad cuando otros negocian principios y, sobre todo, es recordar que la historia no está a la deriva. El mensaje central es que hay soberanía, propósito y desenlace, que el mal no tiene la última palabra, que la justicia no es ilusión, que la fidelidad no es en vano. Si estamos viviendo el preludio de ese desenlace, entonces la pregunta no es cuánto falta, sino cómo estás viviendo hoy, porque los tiempos finales no solo se observan, se enfrentan, y la diferencia entre temor y firmeza estará determinada por dónde has puesto tu confianza. El escenario puede volverse más complejo, las presiones pueden intensificarse, pero la promesa permanece. Quienes perseveran, quienes mantienen la fe activa, quienes eligen rectitud sobre conveniencia, encontrarán fortaleza renovada. No se trata de adivinar fechas, se trata de discernir tiempos, de vivir con conciencia, de entender que cada generación creyó enfrentar desafíos únicos, pero esta posee características que coinciden de manera sorprendente con lo anunciado. La decisión final es personal. Puedes ignorar las señales, puedes minimizarlas o puedes analizarlas con profundidad y prepararte, porque si realmente estamos en una etapa decisiva de la historia humana, entonces la indiferencia no es neutralidad, es riesgo. Y tal vez la pregunta inicial sigue resonando con más fuerza ahora. ¿Y si todo esto no es coincidencia, sino confirmación?
Si este mensaje habló a tu conciencia, apóyalo con un like, suscríbete y activa la campana para mantenerte atento. Comparte este contenido con quienes necesitan discernir los tiempos y recordar que incluso hoy, la obediencia humilde sigue abriendo el camino al milagro.